Cuando el castaño volvió, le ofreció al peliblanco darse una ducha juntos, y este aprovechó para preguntarle por las citas ciegas que había tenido ese día, a lo que el castaño responde levantándolo en brazos y preguntándole si estaba celoso. Luego le cuenta que no sabía que la abuela había organizado una cita a ciegas para él hasta haber llegado al lugar. Luego de meterlo en la bañera, el más alto menciona que no puede esperar para contarle al hermano menor del peliblanco el tipo de relación que tienen ahora. Mientras el peliblanco no puede dejar de pensar en lo posesivo que es Yang Chi, llegando a la conclusión de que no puede seguir a su lado y quiere dejarlo, por lo que comenzó a planear su escape en secreto. Tomaría a su padre y a su hermano menor, escapando juntos a un lugar donde no los puedan encontrar. Finalmente, luego de fijar una fecha, escaparon. Cuando Yang Chi se enteró de que el peliblanco se fue, empezó a buscarlo como loco. Llegando un día a la casa de Chen Jing, escaló el muro y advirtió con demoler su casa si no abría la puerta. Cuando el hermano menor abrió, se preguntó cómo el castaño se puso tan demacrado en tan solo 3 meses. Preguntó dónde estaba su hermano mayor. Parecía que iba a golpear al más bajo, por lo que este le dijo que si hacía eso, su hermano nunca lo perdonaría. Al escuchar eso, el más alto pregunta entonces si su hermano estaba bien y vivo. El peliblanco responde que sí, pero que este no lo quiere ver, por lo que no le dirá dónde se encuentra, y Yang Chi le responde que nunca lo dejará ir. Ha estado 3 meses viajando por 18 planetas buscándolo y solo quiere verlo, por lo que termina arrodillándose frente al menor, pidiendo que por favor le dijera dónde estaba. En ese momento llega Lu Tao y el más bajo salta a los brazos de su esposo pidiéndole ayuda para salir de esa situación. En respuesta, el almirante le pide al castaño que se levante primero, ya que es algo aterrador, pero este se niega, diciendo que no puede volver a perderlo. Ante la insistencia, deciden contactar a Chen Shu para preguntarle si está dispuesto a ver a Yang Chi. Por otro lado, vemos el peliblanco mayor haciendo negocios para construir un hotel en el planeta geotérmico donde se encuentra, y cuando termina, se dirige al único lugar en el que la señal de comunicación es fuerte para ponerse en contacto con su hermano menor. En ese momento recibe las fotos que éste le envió, incluida una imagen del castaño arrodillado. Cuando establece comunicación con su hermano, este le explica la situación, preguntando si quiere que revele su ubicación y que de lo contrario le dirá a Yang Chi que se rinda, ya que nunca revelará nada sobre él. El peliblanco mayor lo piensa un poco, pero termina diciendo que no le diga nada, ya que no quiere volver a verlo. 5 días después, Chen Shu es informado de que alguien está dispuesto a invertir para el hotel que planea hacer. Se trata del jefe del hotel más grande del planeta geotérmico, el señor Rian. Mientras hablan de negocios, el peliblanco duda de si quizás el señor Rian haya sido enviado por Yang Chi y se pregunta si lo ha encontrado tan pronto. Aún así, firman el contrato de inversión y los fondos llegan sin problema al día siguiente. El proyecto avanzaba positivamente y el peliblanco esperaba ver qué método usaría el castaño para humillarlo, pero este nunca apareció y el pensamiento de que quizás ya se había rendido puso ansioso al peliblanco. Por otro lado, vemos al castaño, quien hace un mes fue capaz de encontrar el paradero de Chen Shu, pero cuando iba a encontrarse con él, una psiquiatra llamada Kira, quien lo acompañaba, mencionó que si aparecía en ese momento, él huiría de nuevo. En cambio, debía ayudarlo y observarlo en silencio, pero no aparecer frente a él. En el presente lo vemos hablando con la misma psiquiatra, ya que siente que se volverá loco, pues han pasado casi 5 meses desde que el peliblanco se fue, y aun sabiendo que ahora se encuentran en el mismo lugar, no puede ir a verlo. Kira le aconseja esperar a que el más bajo se calme, pues de otra forma no podría ganarse su confianza. Además, le menciona que ha estado viendo al peliblanco de forma incorrecta y que tiene que dejar que éste vea su sinceridad. El castaño responde que será paciente esta vez y que se siente listo. En el 7º mes surgió la oportunidad de que se encontraran cuando un compañero de trabajo llamado Ma Liu no regresaba de un pequeño viaje a una tribu, por lo que el inversionista ofrece la nave espacial más rápida del planeta y un candidato adecuado para ir a buscarlo. Pero por supuesto, este candidato es Yang Chi, quien espera que el peliblanco lo acompañe en esta misión. La ayuda fue rápidamente aceptada por los socios y comenzaron a hablar los detalles mientras el peliblanco los observaba.
pensando que la situación se desarrolla diferente a como él creía que sería cuando el castaño lo encontrara. Una vez solos en la nave, el más bajo expresa que creía que sería engañado para llevarlo de vuelta con él, a lo que el castaño contesta que se contuvo para no hacerlo, y comenta su sorpresa al ver que aún así se atrevió a subir con él a la nave. Cheng-Chu responde que era la única nave disponible en ese momento, y no tenía otra opción. Luego del despegue, el castaño comienza a hablar de una forma profesional sobre su trabajo, atrayendo la atención del peliblanco. Por supuesto, esto era un comportamiento premeditado, pero encontrándose ambos solos allí, el más alto no puede evitar tener pensamientos sobre hacer algo más íntimo. El más bajo sigue la conversación, pero se da cuenta de los pensamientos del más alto, y para evitarlo, decide descansar un rato. Al llegar a su destino deciden bajar desarmados para no parecer hostiles, pero al abrir la puerta lo primero que se encuentran es un grupo perteneciente a la tribu que iban a visitar, armados y apuntándoles. Cheng-Chu rompe el hielo pidiendo que bajen las armas y explicando que no son enemigos. Esto hace que lo tomen para llevarlo a otro lado, pero el castaño casi golpea a uno de ellos. Afortunadamente el peliblanco lo detuvo, permitiendo así que los lleven a ambos. Mientras caminaban se dan cuenta de que las personas de la tribu no entienden lo que ellos hablan, y más adelante encuentran un pony lastimado, que al parecer ha sido atropellado por una moto de nieve. Yang Chi ofrece medicina que tiene en la nave, y entonces le dicen que vaya a buscarla, pero él pide que suelten a su compañero primero. Cuando soltaron al peliblanco, fue y volvió a la media hora con un botiquín de primeros auxilios. El más bajo, preocupado, pregunta si está seguro de lo que hará, y el más alto, conmovido por su actitud, lo tranquiliza y aprovecha para abrazarlo por detrás. Cuando se aleja, el más bajo se da cuenta de que aunque está decidido a mantenerse alejado de Yang Chi, en el fondo siente algo por él. El castaño atiende al pony y da indicaciones de esperar 3 días para ver si la medicación funciona. Tendrían que esperar allí ese tiempo, por lo que los llevaron al lugar donde se encuentra Ma Liu. Este les explicó que cuando iba de regreso en la moto de nieve, se echó a dormir una siesta, poniendo la velocidad más baja, pero los caballos de allí no le tenían miedo a la gente, así que ocurrió el accidente con uno de ellos. Estuvieron hablando hasta que se hizo la noche y les llevaron la cena. Era pasta de patata, y al castaño no le gustó, por lo que el más bajo empezó a darle de comer él mismo para que al menos pudiera mantener su cuerpo caliente. Llegada a la hora de dormir, el castaño decide que él dormirá en medio de los otros dos, y de esta forma, cuando ya están acostados, se acerca al peliblanco, besándolo y diciéndole que lo echa de menos. El más bajo intenta alejarse, pero se da cuenta de que no puede resistirse, y cuando el más alto se disculpa, pidiendo que esta vez le crea, Cheng-Chu se deja llevar y lo besa. A la mañana siguiente, cuando Ma Liu despierta, los ve abrazados y piensa que debe haber sido cálido dormir así. Enseguida entra una persona y les informa que el pony ha sobrevivido, por lo que continuarán con el tratamiento ese día. Una vez terminado el tratamiento del día, se les dio un cambio de residencia con dormitorios y calefacción. Aquí el castaño pedía una recompensa afectiva al más bajo, pero este lo rechaza, preguntando si ha terminado de jugar, ya que el acuerdo original era por 1 año y él lo cumplió, por lo que no le debe nada. Le pregunta si cree que arrodillándose y disculpándose, él puede olvidar todo el daño físico y la humillación que le causó, esperando que el más alto revele su verdadera naturaleza y lo insulte o violente, pues de otra forma teme seguir ablandándose con él. El más alto confiesa estar conteniéndose porque entendió que quiere su corazón, y no solo su persona, y le pide que por favor no lo aleje más, mientras lo recuesta en la cama. Ma Liu desde fuera de la habitación escucha sonidos extraños. Cuando iba a invitarles algo de comida, se cuestiona si quizás están peleando, por lo que decide dejar algo de comida fuera y dejarlos solos, por si estuvieran haciendo algo de lo que él no podía formar parte. Dentro, el castaño suplica al más bajo que vuelva con él, pero es rechazado. 3 días después el pony se ve saludable nuevamente, por lo que firman un acuerdo con la tribu y deciden partir al día siguiente. Mientras están durmiendo, Yang Chi recibe una llamada diciendo que habrá un terremoto de alta magnitud en 5 minutos en su ubicación, por lo que deben salir de ese lugar urgentemente, pero el peliblanco decide alarmar al resto de la gente de la tribu. A pesar de que el castaño considera que es peligroso, se queda con él, pero una vez que empieza a temblar y caer rocas de las montañas, lo pierde de vista. Cuando por fin lo encuentra, ve que una roca está por caerle encima, mientras salva a un niño, por lo que corre hacia él y lo empuja, sacándolo del camino de la roca, pero entonces esta cae sobre el castaño.
El peliblanco se preocupa y comienza a ayudarlo a pesar de que el más alto solo quiere que él se vaya a un lugar a salvo. Entonces llegan más personas y le ayudan a quitar las rocas de encima. El terremoto termina y vemos a Chen Shu sosteniendo a un malherido Yang Chi. Este le dice que por fin puede deshacerse de él, a lo que el más bajo responde que no quiere deshacerse de él, y llorando le dice que lo ama y que no lo deje, que si sale adelante de esta situación estará con él el resto de su vida. Por otro lado, vemos a Chen Jing y a su esposo, que son avisados de la catástrofe, diciéndoles que deben ir rápido al hospital militar. Una vez allí, los hermanos se encuentran mientras esperan que Yang Chi salga de cirugía, ya que el más bajo tiene algo que decirle. Cuando se enteran de que la cirugía ha salido bien y deben esperar 2 horas para verlo, el peliblanco mayor se desmaya por agotamiento, y cuando despierta lo primero que hace es preguntar por el castaño, en tanto se levanta para ir a verlo, saliendo lo más rápido posible de la habitación. Su hermano menor corre detrás de él para acompañarlo, y al llegar a la habitación de Yang Chi, el más pequeño decide esperar fuera, y una vez solos ambos muestran su mutua preocupación y el más alto le pregunta a Chen Shu si lo que dijo en el momento del accidente aún cuenta. Ante la respuesta afirmativa, le coloca una bendita a forma de anillo, pidiéndole románticamente que se quede con él para siempre, obteniendo un sí como respuesta. Pasó un tiempo y se celebraría los 100 días del bebé de Lu Tao y Chen Jing, por lo que el castaño, aún en silla de ruedas por la recuperación, fue a buscar a la estación de tren al peliblanco ya que quería verlo lo antes posible. Cuando llegaron en el auto a la casa del hermano menor, ansioso, este les abre la puerta y los encuentra en medio de un momento algo acalorado, pero no llega a interrumpir nada demasiado íntimo. Una vez dentro de la casa, entregaron sus regalos y pasaron la fiesta junto al bebé. Cuando se hizo la noche, Chen Shu decide quedarse en casa de su hermano, puesto que no lo veía hace mucho tiempo, pero el castaño, haciendo berrinche por esto, termina consiguiendo permiso de Lu Tao para quedarse a pasar la noche allí también, acaparando toda la atención del peliblanco mayor. Esto hace que el hermano menor se exaspere ante la actitud de Yang Chi, y mientras se desahogaba con su esposo, este confiesa sentirse celoso por toda la atención que le da a su hermano y aprovechan la situación para ponerse melosos. Mientras tanto, Chen Shu ayuda al castaño a lavarse y este le pide tener intimidad, pero recibe una negativa por sus heridas, alegando que cuando se recupere podrán hacerlo todo lo que quiera. De esta forma terminan ambos conformes y diciéndose te amo mutuamente. Al día siguiente llega el padre de los hermanos a visitar al bebé, contando que volverá al planeta geotérmico en un par de días y quiere una foto familiar para llevarse de recuerdo. Cuando el padre ve a Yang Chi, expresa su disconformidad, pero sabiendo que este salvó la vida de su hijo mayor, decide dejarlo pasar y continuar con la foto. Una vez acomodadas ambas parejas con el padre de los hermanos en medio, el robot Chen Chen les toma la foto. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. Gracias por tu apoyo. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial a los miembros del canal: Antonella, Nando Ezevita, Brian Roblero y Ana Carolina Carol. Muchas gracias por su aporte, ayudan a que el canal siga creciendo. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero: